Señor Vicepresidente de la República de Guatemala, doctor Jafet Ernesto Cabrera Franco, señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala, diputado Alan Rodríguez, señora Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, señoras y señores diputados, integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, señoras diputadas y señores diputados al Congreso de la República de Guatemala y sus distinguidas familias, señores ministros, secretarios y altos funcionarios de Estado, señor Procurador General de la Nación, señor Contralor General de Cuentas, señor Procurador de los Derechos Humanos, señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, excelentísimos y honorables representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales y honorables delegaciones de los países amigos que nos acompañan. Distinguidos invitados especiales, señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Todo lo que escuchamos es una opinión y no un hecho. Esto lo dijo hace 1900 años Marco Aurelio, el último de los llamados emperadores buenos del Imperio Romano. ¿Por qué en aquella época el hombre más poderoso de su época dijo esto? Bueno, quizá porque desde aquella época muchas personas opinaban sobre sus acciones sin describir con exactitud los hechos. O quizá porque muchos tenían el propósito de tergiversar la realidad con el propósito de confundir, desinformar, ocultar información al pueblo. Y bueno, han pasado 20 años, 20 siglos y parece que las situaciones no han cambiado mucho. Pero sé y confío en la sabiduría del pueblo que, como se dice, al final es el verdadero ejército del rey y en nuestro caso quizá el verdadero ejército del presidente, el que sea el factor que permitirá con el tiempo diferenciar las opiniones de los hechos y de la realidad. Antes de rendir mi informe de gobierno, quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mi equipo de trabajo, a los servidores públicos y al pueblo que me apoyó, a las personas que con sinceridad me hicieron ver los errores que como personas falibles que somos puede cometer un gobernante y que gracias a sus comentarios pudimos en algunas ocasiones rectificar o corregir el rumbo. Incluso agradezco a mis detractores que con odio lograron evidenciar que sus comentarios no eran imparciales, sino cargados y faltos de argumentos. Y gracias porque fue tanto el acoso y el afán de quererme hacer quedar mal que hasta los incrédulos se indignaron por ese actuar. El objetivo de este gobierno fue estabilizar política, económica y socialmente a nuestro país, así como sentar en el corto plazo las bases de desarrollo para las próximas administraciones gubernamentales. Esta visión de desarrollo inició con la armonización e integración de las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo cual ha dado como resultado la definición de una ruta para atender las prioridades de desarrollo del país. Y cabe mencionar que nuestro instrumento de integración recibió menciones honoríficas en la región y la CEPAL, que es la comisión de mayor prestigio en Naciones Unidas, sugiriéndola como ejemplo a seguir para otras naciones. Nuestra política general de gobierno 2016-2020 constó de 5 grandes ejes. El primero de ellos, la tolerancia cero a la corrupción. En este tema, durante estos 4 años de trabajo, el gobierno implementó un proceso de reforma estructural institucional. La lucha contra la corrupción incluyó la modernización del Estado, así como la profesionalización de los servidores públicos, y se fortaleció el gobierno electrónico, implementando la política de gobierno abierto que nos llevó a ser el país número 1 en Centroamérica en cuanto a transparencia y acceso a la información pública y a ocupar la 5ª posición en América Latina sobre este mismo tema. En la actualidad, los usuarios que así lo deseen pueden realizar gestiones en línea como colocar denuncias, sugerencias y solicitar información.
Además, sobresalen los esfuerzos dirigidos a la institucionalización de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparente, que estará vigente por 10 años, con lo que se garantiza por este periodo de tiempo el fortalecimiento al acceso a la información pública. Con este también se reforzará la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia fiscal. En esa misma dirección, y con el propósito de transparentar la propuesta de presupuesto de la Nación, el Ministerio de Finanzas Públicas convocó a mesas de trabajo para participar en el proceso de presupuesto abierto. Incluso, ese mismo espacio fue creado para poder discutir el presupuesto 2020 y esperamos que pueda seguir siendo una buena práctica. Todos los proyectos que se presentaron para el 2020 volvieron a contar con una dinámica participativa de académicos, sociedad civil e instituciones públicas, y en función del fortalecimiento y modernización del Estado, me permito resaltar la realización y presentación del 12º Censo Nacional de Población y el 7º Censo de Vivienda 2017-2018, el cual, además de ser reconocido como un elemento determinante para la toma de decisiones a mediano y largo plazo en materia de desarrollo del país, también solventa un rezago que teníamos desde hace 16 años. Con el compromiso de sentar las bases para la modernización del Estado por medio del fortalecimiento de sus recursos humanos, en 2019 el INAP continuó profesionalizando y certificando la carrera administrativa a más de 22.500 servidores públicos. Y por otro lado, varias dependencias de la Presidencia lograron certificaciones de calidad ISO 9001 y 2 de ellas lograron la certificación ISO 37001-2016, que es una certificación antisobornos. Estas certificaciones antisobornos solo las tiene por ahora en el Ejecutivo de Guatemala 2 entidades. Me refiero a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles DICABI del Ministerio de Finanzas y la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala. Esto, que haya sido precisamente la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala, habla muy bien del Estado de Guatemala. Y es importante que la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala haya sido la primera en el mundo en obtener esta certificación antisobornos ISO 37001-2016, puesto que con esto, además de hablarse bien del Estado de Guatemala, es importante saber que es la Secretaría General en donde se administra la representación y la firma del presidente. En pocas palabras, la firma del presidente Morales no recibió sobornos porque fue certificada y administrada con todos los controles antisobornos de esta certificación mundial. Hay otro tema de vital importancia que debemos destacar en la Secretaría General de la Presidencia. Adicional a la realización de su trabajo, la Secretaría General tuvo que defender legalmente la Presidencia de la República de 244 acciones de amparo que se presentaron en contra del titular del organismo ejecutivo. Así de ridículo como lo oyen. 244 amparos y 17 antejuicios, de los que 109 fueron resueltos a favor de la presidencia, 52 fueron denegados y el resto aún está en trámite. Menciono esto porque debido al mal uso del recurso de amparo, está demostrado que el 65.76% de esos amparos no procedieron, por lo que tales acciones solo provocaron un desgaste político innecesario para la administración que afectaron la gobernanza, la convivencia entre los guatemaltecos, obstaculizaron acciones a favor del Estado y generaron gastos administrativos innecesarios a cortes, jueces y magistrados que, debiendo haber trabajado en casos que realmente valían la pena para el pueblo de Guatemala, tuvieron que dedicar tiempo y esfuerzos a resolver casos de amparos sin valor.
Espero que las personas que han mal utilizado el recurso del amparo comprendan el daño que le hacen al país, queriendo solucionar todo con amparos y, peor aún, que las Cortes demuestren sus inclinaciones políticas e ideológicas en sus resoluciones. En el tema de seguridad alimentaria, las intervenciones que se destacan para reducir la desnutrición crónica infantil están la educación alimentaria y nutricional, primordialmente en la niñez, así como la disponibilidad alimentaria para el autoconsumo. También se brindó asistencia alimentaria y promoción del riego, así como la transferencia tecnológica a pequeños y medianos productores. Se ejecutaron más de 2.500 millones de quetzales en agua y saneamiento durante mi gestión. Y quiero agradecer a los señores alcaldes y a los miembros del CONADUR porque con sus comunidades priorizaron estos proyectos. En temas de riego, adicional a dotar a pequeños agricultores de sistemas de riegos independientes, se restableció cerca del 60% de los sistemas de riego construidos en la década de los 60, que estaban en total abandono. Estos sistemas de compuertas ahora funcionan en el norte, el nororiente y el occidente del país, beneficiando a miles de productores y agricultores. En toda la gestión se garantizó la implementación de las acciones orientadas a la resolución de los factores causales que inciden en la prevalencia de la desnutrición crónica, especialmente en la niñez indígena. Esto a través de la atención de la población materno-infantil durante la etapa denominada Ventana de los 1000 días, como son vacunación, monitoreo del crecimiento, suplementación con vitamina y micronutrientes, suplementación a mujeres embarazadas en edad fértil, controles prenatales y monitoreo de todos los sistemas de abastecimiento de agua. Cabe mencionar que en el 2014 y el 2015 nuestro nivel de vacunación cayó por debajo del 60% y para el 2016 ni la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud quería vendernos vacunas debido a las deudas de esos años anteriores. Gracias a una buena administración y a una política de contención de gastos, se logró en ese primer año pagar la deuda y comprar lo necesario para alcanzar los niveles de vacunación adecuados con toda la gama de vacunas requeridas para el buen desarrollo de nuestra niñez. Pero no nos quedamos solo ahí. De este mismo Congreso salió y se promovió la propuesta de la vacunación de las niñas adolescentes para prevenir el cáncer en la matriz por el virus del papiloma. Y a partir del 2018 se inició la campaña de vacunación a todas las niñas de 11 años de todos los centros educativos de Guatemala. Y se lograron vacunar en ese primer año 180,000 niñas y asimismo una cantidad similar para el año siguiente. Y se hizo con las 2 vacunas requeridas. La primera fase se hizo en el mes de abril y la segunda fase en el mes de septiembre de cada año. Lo que significa que dentro de 20 años tendremos mujeres sanas, libres de cáncer en la matriz a causa de este virus. Estas jornadas de vacunación se lograron gracias a la participación de instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las gobernaciones departamentales. Esto me lleva al tema de la salud. Ustedes recordarán que cuando asumimos el cargo de la cartera de salud, atravesaba una crisis hospitalaria de grandes magnitudes, con cierres y paralizaciones de servicios en las consultas externas también y en la totalidad de la red hospitalaria, sumado a la escasez de medicamentos, la escasez de materiales médico-quirúrgicos, que en enero de 2016 ese abastecimiento había caído por debajo del 50%, en el caso de medicamentos en hospitales y por debajo del 40% en centros de salud. Si esto fuera poco, debe considerarse el mal estado del equipo médico y los edificios en ese momento y en todo el sistema hospitalario. La combinación de estas situaciones incidió gravemente en la cobertura, la atención y la calidad
de la prestación del servicio para los usuarios. Y gracias a Dios, al esfuerzo de nuestros salubristas y al mando del ministro Soto Menegazo, 4 años después de la crisis, hemos logrado vencer estos obstáculos y hoy no hay huelgas ni paros. Al contrario, se les ha incrementado el sueldo a los médicos, también a los profesionales de la salud, a las enfermeras y enfermeros y hasta el personal administrativo salubrista. También se inició el traslado de personal con contrato de vencimiento anual a una condición estable de planilla a varios miles de salubristas. Y aprovecho el espacio para solicitar a las nuevas autoridades que consideren que este proceso de traslado a planilla de todo el personal salubrista debe continuar para que todos puedan tener la estabilidad laboral que necesitamos y además ellos se lo merecen. También puedo decirles que hoy contamos con hospitales abastecidos con medicamentos y material médico quirúrgico por encima del 90% de abastecimiento para un periodo de 3 meses, como se ha venido haciendo durante los últimos 2 años y medio. Se cuenta con mejores instalaciones porque se logró invertir cerca de 600 millones de quetzales en construcciones, remozamientos y además en equipos modernos. También se implementó la estrategia de redes integrales de servicios de salud, basadas en un modelo de atención integral que atendiera todos los niveles de salud y no solo el primer nivel. Podemos decir entonces que dejamos en el 2020 una red de servicios de salud funcional con avances significativos en remozamientos y ampliación en las construcciones y también en equipamiento, así como en personal médico y paramédico suficiente en todo nuestro sistema. Es importante resaltar que después de registrarse una caída también en nuestras clases de primaria, del 2012 al 2015 había caído al 91.54%, pero durante este gobierno no solamente se logró detener esa tendencia a la baja, sino que se logró incrementar hasta un 93.45% el nivel preprimario. Hemos elevado también la tasa del 56.43 que estaba en 2015 al 62% en 2019. Otro logro trascendental es el de haber convertido la refacción escolar en un programa de alimentación escolar. Hasta el año 2016 se hablaba de una galleta y de un jugo, o de una galleta y un vaso de atol. Y todo ello contaba con el aporte del Estado de 1 quetzal con 11 centavos por alumno. Este programa de apoyo a la educación tenía adicionalmente el inconveniente de que ese aporte, además de ser bajo, sufría los costos de grandes intermediarios que compraban, almacenaban y transportaban esas gigantescas cantidades de galletas y cajas de atol compradas en la capital. Es decir, que al deducirle a ese 1 quetzal con 11 centavos las comisiones de intermediarios, los costos de transporte a las comunidades, el costo de alquiler de las bodegas en donde se almacenaban, resultaba llegando menos de 60 centavos de quetzal por alumno a las comunidades necesitadas. Por eso, decimos que ahora eso es historia. Hoy, el aporte por niño al día es de 4 quetzales, que también surge la propuesta de aquí, de este Congreso. Y la pudimos ir ejecutando en 2 años. En el 2018 se incrementó a 3 quetzales y en el 2019 a 4 quetzales. Pero no solo eso, ya no existen intermediarios que hagan grandes compras o compras millonarias desde la capital, sino que el dinero va directamente a las cuentas bancarias de los padres de familia, y son ellos, los padres de familia organizados en todos los lugares del país, los que administran ese dinero, con el beneficio adicional de que ese dinero queda en las comunidades de todo el país, hasta que la aldea más remota y lejana, el dinero puede llegar y puede ser invertido en esa misma comunidad. Eso ha generado poco a poco capacidad adquisitiva de pequeñas empresas o pequeños productores agrícolas. Pero eso no lo es todo.
A los padres que se han organizado en las OPFs, que significan Organizaciones de Padres de Familia, se les ha impartido cursos de cocina y hasta se les ha certificado como chefs profesionales por instituciones como el INTECAP, proporcionándoles con ello, aparte del conocimiento para cocinar de forma económica y nutritiva, un certificado que les permita conseguir un trabajo mejor remunerado, dado que ahora cuentan con una certificación de estudios. Otro elemento importante del programa de alimentación es que todo el sistema cuenta con más de una docena de menús creados por nutricionistas especializados en el tema. Este programa incluye, dentro de los menús, los productos que se cultivan en las diferentes zonas del país, vinculándola a través de las coordinadoras municipales y departamentales para que por medio del MAGA puedan comprarse los productos cultivados por los agricultores de la zona. Un ejemplo claro es el aprovechamiento del ramón que se siembra en el Petén y es cultivado y procesado por cooperativas de mujeres, que ya está incluido como uno de los productos de la dieta básica para los niños. Además del programa de alimentación, se ha logrado incrementar de forma sustancial el aporte a los programas de apoyo a la educación, elevando esta inversión, que en 2015 fue de 697 millones de quetzales a 2.137 millones de quetzales en 2019. Otro logro sin precedentes es el número de días efectivos de clase. Se realizaron esfuerzos continuos para que se pudiese incrementar el número de días efectivos de clases. Y voy a hacer una pequeña reseña histórica. En 2008 se tuvieron 127 días de clases. En 2015 se tuvieron 163 días de clases. Pero consideramos que no era suficiente, dado que nuestro pensum de estudios requiere cuando menos 180 días de clases. Por lo que nos propusimos, al menos, llegar al mínimo requerido. Para el 2016 logramos llegar a 177 días de clases. En 2017 logramos superar los 180, puesto que llegamos a 183 días de clases. Logro que festejamos con mucha satisfacción, pero le dije al ministro: felicitaciones, ministro, pero no es suficiente, podemos dar más. Por lo que decidimos para el 2018 iniciar 10 días antes del ciclo escolar. Y fue tan buena la estrategia que logramos en el 2018 los 188 días efectivos de clases. Para ese entonces me sentía tan emocionado que le lancé un nuevo reto al ministro de Educación y le dije: podemos superarlo. Y así lo hicimos. En 2019, el año que recién pasó, alcanzamos los 193 días de clases. Y el recién pasado 8 de enero iniciamos el ciclo escolar como lo habíamos hecho el año anterior, y ese mismo día dimos la instrucción de que se trasladaran los primeros 614 millones de quetzales para los programas de apoyo para los primeros días de clases. Y ojo a este dato porque es importante. Cuando tomamos nosotros el gobierno, recibimos una caja negativa de 1.200 millones de quetzales. Al finalizar este año, el 31 de diciembre, teníamos en las arcas, en la caja de nuestro patrimonio estatal, 1.838 millones de quetzales, que nos permitió desde estos primeros días poder dar la instrucción de que Finanzas trasladara estos primeros fondos, que, como repito, son los primeros 614 millones de quetzales para la educación. Para los programas de apoyo de los primeros 70 días de clases, y al mismo tiempo todo ese dinero se le puede dar el seguimiento perfecto a través de la traza del dinero en el sistema bancario. Esta es otra prueba que este gobierno ha trabajado con transparencia y honradez, luchando contra la corrupción. Dejamos 23.016 OPFs activas para la administración de un total de 32.590 centros educativos en los programas de alimentación escolar, gratuidad a la educación, valija didáctica, útiles escolares y mantenimiento de edificios escolares públicos. Para el estímulo temprano, también se creó el programa Acompáñame a Crecer,
el cual permite educar de manera integral a los niños de 0 a 4 años de edad, contando con la participación de la familia y la comunidad. Para su ejecución se abrieron 400 centros comunitarios de desarrollo infantil en 25 municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Sololá, Totonicapán y Chiquimula. Para reducir la brecha digital en educación, también durante esta gestión se logró la implementación de centros tecnológicos para el aprendizaje, dotando a las escuelas de equipos de cómputo a nivel nacional. Como evidencia del impacto de los diferentes programas implementados para la mejora de la calidad educativa, se reportaron avances significativos en los niveles de comprensión en lectura en idioma español y matemática. La comprensión en lectura de idioma español en 2015 estaba en 25.97 puntos y se elevó a 37,03 puntos en 2019. Es decir, que en 4 años se tuvo un incremento de 11,06 puntos. Y en el caso de matemática, en 2015 se contaba con un 8,5 de comprensión y se incrementó a un 13,59 puntos para el año 2019, es decir, 5,09 puntos hacia arriba. Cabe mencionar que gobiernos anteriores no lograban ni siquiera la mitad de estos resultados en educación, y es notorio por el tiempo que estaban en clases y el tiempo que ahora tienen efectivo de clases nuestros niños. En el caso de fomento a MIPYMES, turismo y vivienda, para esta administración fue de especial interés brindar las condiciones para la consecución de un incremento económico que se reflejara en el bienestar de la población. De esa manera, se realizaron intervenciones para apuntalar y fortalecer motores económicos tales como la micro, pequeña y mediana empresa, el turismo, la construcción y las carreteras. En lo relacionado a las micro, pequeñas y medianas empresas, se subrayan las intervenciones para el impulso de los servicios empresariales y el acceso a créditos, para lo cual este gobierno aprobó 7 nuevos préstamos de apoyo al sector MIPYME que se dedica a las actividades de comercio, servicios, industria, manufactura, artesanía y agroindustria por un monto de 113.8 millones de quetzales, lo que permitió a los empresarios acceder a los recursos necesarios para el fortalecimiento de sus empresas y de igual manera, en el marco de la Política Nacional de Competitividad, se elaboró el Plan de Desarrollo Turístico y Patrimonial de Zacatepeques para el impulso de ese departamento. También se desarrolló la plataforma asisehace.gt con miras a facilitar la documentación, la actualización y simplificación de trámites con 525,000 usuarios en 2019 y un total de 725,000 visitas. Para fortalecer la competitividad, se promovió la iniciativa de la Ley 5.500 que da creación a Pro Guatemala, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Economía del Congreso de la República y aprobación en segunda lectura. Asimismo, la iniciativa 5.446, que es la Ley de Insolvencias, que se presentó al Congreso de la República. También la propuesta de iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial, la propuesta de Ley de Competencia, la Ley Temporal del Liberamiento de Chimaltenango, que aprovecho para pedir a la próxima legislatura que pueda aprobar las que aún estén pendientes a la brevedad posible. En cuanto a la actividad de turismo, se ha convertido en uno de los motores económicos más importantes del país. En 2019 se refleja su importancia en el ingreso de visitantes que alcanzó los 2.549.219 visitantes, lo cual representa un incremento continuo en los 4 años. Igualmente, el dinamismo generado por el ingreso de turistas también se expresa en un crecimiento de las divisas. En este sentido, en el 2019, el ingreso de divisas por concepto de turismo ascendió a 1.249 millones de dólares. Cabe indicar que los esfuerzos por atraer más cruceros
permitieron que en 2019 ingresaran 64 cruceros a Puerto Quetzal y 40 a Puerto Santo Tomás de Castilla, para un total de 199.895 personas. Otro elemento para el desarrollo del turismo le constituye el desarrollo de la infraestructura, que apunta a facilitar y brindar mejores condiciones al turista. En esa ruta, el desarrollo de infraestructura turística también fue parte de la agenda de trabajo, y en coordinación con los respectivos entes rectores se mejoraron instalaciones como aeropuertos, parques, sitios arqueológicos y áreas protegidas, con el fin de reactivar y optimizar la experiencia del visitante. También se realizó la promoción del país como destino turístico mediante la participación en ferias internacionales, y de enero a diciembre de 2019 el país participó en 37 ferias internacionales y 6 caravanas comerciales, entre las que destacan Fitur, España, ITB, Berlín, Anato, Colombia y World Travel Market en Inglaterra. Respecto a la vivienda, en los 4 años de esta administración, el gobierno ha hecho esfuerzos por sentar las bases jurídicas e institucionales para superar gradualmente dicha problemática, tomando en cuenta que abordar esta implica corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la misma sociedad en cuanto a su capacidad de gestión. De acuerdo a lo anterior, se ha venido realizando una serie de intervenciones y acciones en el tema de la vivienda. Se ha impulsado por parte del Fondo de la Vivienda la construcción de viviendas dignas que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Con este propósito, esta entidad otorgó de 2016 a octubre de 2019 un total de 16.280 subsidios para la vivienda de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por un monto de 623 millones de quetzales. De igual manera, como parte del apoyo brindado a las familias afectadas por la erupción del volcán de fuego en junio de 2018, la Unidad de Vivienda Popular realizó los procedimientos que requería la legalización de los inmuebles a favor de las familias afectadas. Y les comunico como primicia que ayer, cerca de las 9 de la noche, se entregó la casa número 1000 para poder cumplir al 100% con lo demandado por la emergencia de la erupción del volcán de fuego. Cabe mencionar que, a diferencia de algunos otros gobiernos y otros años, todos hoy los propietarios de esas casas tienen su escritura debidamente registrada en el Registro Nacional de la Propiedad. La recuperación de la infraestructura crítica, entiéndase red vial para el desarrollo económico del país, se constituyó también en una de las prioridades de nuestro gobierno, con el fin de propiciar el aumento de la productividad y la competitividad y generar condiciones favorables para el comercio y el crecimiento económico. El Ministerio de Comunicaciones priorizó la recuperación de la transitabilidad de caminos y carreteras, dando como resultado la recuperación del 80% de la red vial asfaltada del país. Este logro debe ser comprendido y comparado con el estado en el que se recibió la red vial del país en el 2016, cuando más del 60% de la misma estaba en malas o pésimas condiciones. Entre los proyectos relevantes está la construcción de los libramientos de Puerto Barrios de más de 7 kilómetros, el libramiento de Barberena de más de 13 kilómetros, el libramiento de Colomba, Otacuca con más de 3 kilómetros, el libramiento de Chimaltenango de más de 15 kilómetros. Todos estos de 4 carriles y en algunos de sus tramos hasta de 5 o 6 carriles. Con estos liberamientos se calcula que la tasa interna de retorno social superará más de los 2.000 millones de quetzales por año en economía nacional. Una operación sencilla de matemática puede hacerse con el liberamiento de Chimaltenango. Un aproximado de 100.000 vehículos transitan diariamente por esa vía. Antes tardaban 1 hora 15 minutos para poder cruzar la ciudad de Chimaltenango. Ahora lo hacen en 15 minutos. La operación sería 100.000 vehículos a razón de 2 personas por vehículo por 1 hora de ahorro, nos da 200.000 horas hombre por día.
Y si esas las multiplicamos a razón de 11.6 quetzales, que sería el sueldo mínimo, ese ahorro es de 2.322.000 quetzales al día. Por 360 días, esto nos da 835.920.000 quetzales al año. Multiplicado por 10 años, solo este liberamiento le aportará 8.359.200.000 quetzales a la economía nacional. Y solo estamos hablando del liberamiento de Chimaltenango. Si por otro lado quisiéramos ver el factor económico y le diéramos el sentido humano a estas carreteras, el hecho de que un padre o madre pueda dedicarles esas 2 horas al día a la educación de sus hijos, o la pareja atender a su pareja en ese tiempo, o simplemente dedicar ese tiempo al descanso, eso generaría y generará mucho beneficio para toda la población guatemalteca. Ese trabajador podrá descansar para rendir mejor en su trabajo. Como diría una publicidad, para eso no hay precio, para lo demás hay tarjeta de crédito. Si ese es el beneficio que le encontramos a un liberamiento para el que hubo incluso que traer al Congreso de la República una ley para que pudiese expropiarse terrenos, yo creo que es necesario que todos nosotros que estamos acá siempre veamos el bienestar general por encima del bienestar particular. Los exhorto entonces a que pensemos en todo lo que debemos hacer para agilizar la construcción de infraestructura como estas que hemos estado mencionando. Y si consideramos que se repusieron 2.000 kilómetros de carpeta asfáltica y que ahora nuestras carreteras han tenido mantenimiento y están en mejor estado, incluida la CA2 Occidente y la CA2 Oriente, es decir, desde la ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador, hasta la ciudad Tecumumán, con la frontera de México, es evidente que pronto se verá un mayor desarrollo económico por la velocidad de nuestras mercancías en mejores carreteras. En cuanto al mantenimiento de la red vial, se atendieron 5.421 kilómetros pavimentados de primera y 3.956 kilómetros de la red no pavimentada. Por su parte, la infraestructura aeroportuaria mostró importantes mejoras que permitieron que de enero a noviembre de 2019 se registrara un movimiento de 3.328.424 pasajeros. Este gobierno reconoce la importancia de la gestión del ambiente, los recursos naturales, el ordenamiento territorial y el cambio climático en los procesos de desarrollo y bienestar de la población. Por tal razón, dio continuidad a las acciones para mantener y aumentar la cobertura forestal según la meta establecida de mantener en un 33.7% del territorio nacional, impulsando y fortaleciendo los mecanismos de incentivos forestales para un total de 224.313 hectáreas de bosque y plantaciones. Mediante Probosque se logró el establecimiento y mantenimiento de más de 117.625 hectáreas de bosque y plantaciones, beneficiando así a 14.981 personas del área rural. Mediante el PIMPET se establecieron también y se dio mantenimiento a 106.608 hectáreas, beneficiando a 67.380 personas. Ambos mecanismos generaron 489.223 jornales, o sea que, además de beneficiar nuestro medio ambiente, también se generó oportunidades de trabajo para personas necesitadas. Y todo esto principalmente en el área rural durante el año 2019. Respecto a la gestión integral del recurso hídrico, el gobierno enfocó sus esfuerzos en promover el manejo de residuos y desechos sólidos, impulsando el sistema de biobardas artesanales e industriales que logran cohesión comunitaria para la limpieza de ríos. Con esto se retiene el 65% de los desechos sólidos flotantes y actualmente, gracias a su efectividad,
se implementan 201 biobardas en diferentes ríos del país. Solo en el río Motagua se instalaron 50 en 2019 y recientemente se inauguró la primera barda industrial que permitirá total eficiencia en la limpieza del río Motagua antes de su desembocadura en el Mar Caribe. En la cuenca del lago de Amatitlán se mantuvo en operación 7 plantas de tratamiento de aguas residuales que estaban abandonadas y que permitieron que en 2019 se trataran 6.893.251 metros cúbicos de aguas residuales o aguas negras para revertir el deterioro ambiental por el vertido de aguas negras en el lago. También se impulsaron políticas públicas normativas de financiamiento en saneamiento, gobernanza por el agua, manejo integrado de cuencas e información científica, entre otros servicios, lo cual permitirá alcanzar los 61 puntos en la evaluación mundial de Guatemala en la GIRH. Desde CEGEPLAN se impulsó procesos de ordenamiento del territorio nacional. En ese marco se asesoró a 263 municipalidades en la elaboración de sus planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial para la construcción de un modelo de gestión territorial incluyente, articulando con las dinámicas sociales, económicas y ambientales para el desarrollo. Nuestro gobierno en 2019 mantuvo consistencia al producir el 59.11% de la energía de la matriz energética nacional con recursos renovables, aplicando procesos y tecnologías innovadoras que reducen la emisión de gases de efecto invernadero. En este proceso, el sector público produce un 12% de energías con recursos renovables y el resto el sector privado. En seguridad, durante los últimos 4 años de mi gestión, se logró consolidar acciones estratégicas interinstitucionales y sectoriales que permitieron alcanzar un descenso significativo en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Al finalizar el año, la tasa de homicidios estaría situándose en 21.7 por cada 100,000 habitantes, la más baja en los últimos 20 años. De acuerdo a nuestras metas de gobierno, se pretendía descender a 23.5 y se logró mejorar ese indicador, a pesar de que la línea basal se había trazado sin los datos del 12º censo habitacional. Si siguiéramos basados en esos datos anteriores al censo, estaríamos hablando de una tasa más baja aún. Estaríamos hablando del 20.4 por cada 100,000 habitantes. En relación con los hechos delictivos contra el patrimonio, en los últimos 4 años, estos se han reducido en un 50.9%. Y tanto la disminución de la tasa de homicidios como la baja sustantiva de los hechos delictivos contra el patrimonio se fundamenta en la mejora de la investigación criminal y las acciones estratégicas que la PNC, junto a otras instancias del Estado, han aplicado en lugares de alta incidencia criminal. Sin subestimar, por supuesto, las acciones de prevención de la delincuencia común y el combate a la delincuencia organizada. Estos logros se atribuyen a los esfuerzos y compromisos de este gobierno para realizar acciones estratégicas relacionadas con la desarticulación en los 4 años de gestión de más de 325 estructuras criminales, utilizando métodos especiales de investigación, también la realización de allanamientos y la incautación de más de 19,000 armas, incluyendo pistolas, revólveres, escopetas y fusiles. Otro logro alcanzado por este gobierno en tema de seguridad está relacionado con la lucha contra el narcotráfico. Durante estos 4 años se lograron incautaciones históricas en Guatemala, logrando la incautación de más de 58,000 kilos de cocaína y la erradicación de más de 40 millones de matas de amapola y más de 10 millones de matas de marihuana. También el Estado de Guatemala, en colaboración con las operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad internacional, aportó en los años de 16 al 19
un total de 181 elementos o cascos azules que estuvieron desplegados en diferentes partes del mundo como contingentes, observadores militares y oficiales del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Finalmente, en este tema, mediante el decreto gubernativo número 1-2019, se acordó declarar estado de sitio en algunos municipios de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Zacapa y El Progreso y Petén. Mediante el estado de sitio se coadyuvó al esfuerzo interinstitucional para mantener el Estado de Derecho ante la presencia del crimen organizado y amenazas transnacionales. En ese marco, el Ejército de Guatemala realizó 4.209 operaciones terrestres, aéreas y marítimas que permitieron restablecer el control territorial y restituir el orden público. Asimismo, se localizó un total de 147 pistas de aterrizajes ilegales, de las cuales ya fueron destruidas muchas de ellas y las pendientes están en proceso de destrucción. En lo que se refiere al sistema de Consejo de Desarrollo, somos creyentes que el desarrollo local, municipal, departamental, regional y nacional debe darse desde los sistemas de consejos de desarrollo urbano y rural, espacio que permite la participación ciudadana comprometida con la planificación e inversión que conllevan a satisfacer necesidades de las comunidades. Esta práctica dio como resultado una asignación del 98.90% de los recursos del aporte del IVAPAS a los ejes de seguridad alimentaria y nutricional, agua potable, salud integral, educación de calidad y fomento a las MIPYMES, así como al turismo y la vivienda. Otro de los logros relevantes del sistema se refiere al fortalecimiento de la planificación territorial, logrando un total de 260 planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial en el país, concretando las bases para el desarrollo legal a lo largo del plazo, cubriendo también el 76% de los municipios del país, que aplica a todas las municipalidades que tengan más recursos para devolver mejores servicios a las comunidades. También deseo resaltar que durante el año 2019 se implementó el ejercicio de evaluación del ranking de la gestión municipal 2018, mecanismo que permite la autoevaluación municipal, señalando principalmente los desafíos para alcanzar una ideal gestión municipal. En el marco de la agenda internacional, podemos destacar los principales resultados de la política exterior ante una dinámica cada vez más globalizada e interdependiente. Muestra de ello son los diálogos y negociaciones bilaterales alcanzadas durante los últimos 4 años de gobierno, el abordaje de la cooperación internacional y las estrategias impulsadas en temas migratorios que han permitido una mejor orientación del posicionamiento estratégico de Guatemala a nivel mundial. En este sentido, se obtuvieron logros como el ingreso de Guatemala al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. También podemos señalar que con la ejecución de acciones tangibles en los primeros 3 años del gobierno en materia de política exterior multilateral, los frutos alcanzados se han materializado en candidaturas de país como la elección de Guatemala como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, OMT, para el periodo 2020-2023, lo cual permitirá que el país promueva iniciativas y estrategias de desarrollo regional con base a un enfoque económico, social y ambiental para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cabe destacar que para el Estado de Guatemala es prioritario obtener cooperación internacional en todas sus modalidades, bilateral, multilateral, sur-sur, triangular y regional, con el fin de identificar nuevos espacios que permitan impulsar proyectos que promuevan el desarrollo económico y social del país. En 2019 ha sido sede de la 17 Comisión Mixta de Cooperación entre los países del Istmo Centroamericano y la República de China, Taiwán.
También se celebró la 10ª reunión de la Comisión Mixta Técnica, Científica, Cultural y Educativa entre la República de Guatemala y la República de Colombia. También Guatemala tuvo una activación y una activa participación en la segunda conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre cooperación sur-sur y suscribió el acuerdo marco de asistencia oficial para el desarrollo entre la República de Guatemala y la República de Corea. A nivel internacional, Guatemala se ha posicionado como una importante nación en asistencia, atención y protección de las personas migrantes, sin importar su estatus migratorio, con un enfoque de derechos humanos, con base en el principio de responsabilidad compartida. Materialización de este compromiso se evidencia en que en diciembre del 2019 se han enrolado 232.754 pasaportes en las misiones consulares de Guatemala en el exterior. Es decir, hemos emitido ese número de pasaportes en nuestros consulados fuera del país. Asimismo, de las solicitudes de personas migrantes desaparecidas se ha localizado el 45% de los casos. También quiero resaltar las acciones que hemos realizado en materia migratoria, porque este gobierno desde el inicio de su gestión se comprometió a generar intervenciones de protección y atención a personas migrantes. En virtud de ello, uno de los mayores aportes de esta administración en beneficio de la población migrante es la aprobación de la Política Pública de Protección y Atención a Personas Migrantes 2019-2032, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 318-2019. Este instrumento de política tiene como objetivo coordinar los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales para la asistencia, la protección y la atención, así como la documentación de las personas migrantes guatemaltecas en los países de tránsito, en los países de destino y en su retorno a Guatemala, para garantizar la protección de sus derechos humanos. Pero es penoso que los que nunca han hecho nada por nuestros connacionales ahora hayan interpuesto un recurso legal, otro amparo, para detener una política pública que no hace más que hacer un acto de justicia para nuestros guatemaltecos migrantes. En materia macroeconómica, se puede resaltar el buen manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia, que es apoyada por la disciplina de la política fiscal, la cual ha contribuido a mantener la estabilidad de los precios macroeconómicos, tales como la inflación, el tipo de cambio nominal y las tasas de interés. Acciones que han sido destacadas en las distintas evaluaciones efectuadas al país por organismos internacionales multilaterales, tales como el Fondo Monetario Internacional. Y entre otros logros significativos para Guatemala son las calificadoras de riesgo país, que recalcan que Guatemala posee fortaleza macroeconómica y fiscal asociada con el nivel de crecimiento del PIB, así como un bajo nivel de déficit fiscal y bajo endeudamiento público, el cual alcanza apenas un 24% con respecto al PIB, el más bajo de Centroamérica y uno de los más bajos de América Latina. En cuanto a mejoras en materia fiscal, los ingresos tributarios del gobierno central alcanzaron el mes de diciembre de 2019 el 97.8% de ejecución. Estas son cifras preliminares con respecto a lo programado, los cuales se vieron reflejados en el incremento de la recaudación tributaria en un 6.7% con relación al 2018. Es decir, que se recaudó 3.874 millones más que el año pasado. Así también se resalta la implementación de la factura electrónica en línea, contándose actualmente con 35.646 emisores de documentos tributarios electrónicos. Y es importante concluir que el acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, la actualización del año de referencia de 2001 a 2013, el PIB publicado para 2013 muestra una leve sobrevaluación de 1.6%. Esto implica que la carga tributaria en 2019 ya no será
de 9.8 como estaba registrada, sino tiene una variación a 10.7 al final del periodo, superando en 3 décimas lo observado en el año 2015. Finalmente, en el año 2018, la economía creció a un 3.1% y para el 2019 a un 3.5%. Esperamos que el 2020 pueda mantener esa tendencia a la alta y, en esencia, el periodo 2017-2019, la política fiscal fue expansiva para apoyar la reactivación económica mediante una mayor ejecución de gasto público, principalmente enfocada en inversión. Y finalizo, ahora sí, agradeciendo a Dios por la oportunidad de servir en la presidencia, al pueblo de Guatemala por haberme dado la oportunidad de servir. Trabajé sin descanso, trabajamos hasta el cansancio, dimos lo mejor de nosotros. Mi equipo está agradecido con Guatemala. Dejamos un país y una administración estable, en condiciones de iniciar el camino que todos queremos hacia el desarrollo. Amo a Guatemala y considero que, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchas gracias, Dios los bendiga.